días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la presencia, al presidente de la Cámara, a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, a los integrantes del Ministerio Público, al señor Fiscal General y a todas las instituciones que hoy nos acompañan en una temática compleja. Asimismo, a los diputados presentes, muchas gracias por acompañarnos en esta reunión ampliada. La verdad que nos pareció desde la Comisión de Asuntos Constitucionales que esta convocatoria ameritaba en respuesta a múltiples notas recibidas de distintas instituciones en el marco del expediente 19-445 que se encuentra en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene que ver con la adhesión de la provincia de Corrientes al artículo 34 de la Ley Nacional 23737, complementaria con la Ley 20056, que tiene que ver con la desfederalización parcial de la persecución del narcomenudeo. Nos parece que nosotros desde la Comisión hoy simplemente lo que vamos a hacer es escuchar a los actores fundamentales en esta materia, sus opiniones, sus sugerencias y cualquier manifestación que quieran hacerlos, así que desde ya muchas gracias por estar acá. Y sin ser tan extensa, la metodología de esta reunión de comisión ampliada va a ser que cada uno, por la institución que va a hablar, pueda levantar la mano y le vamos a dar margen para que pueda explayarse, para que la comisión, como los demás diputados y los integrantes de la comisión, podamos tomar nota para el trabajo posterior que vamos a seguir haciendo con todos los actores. Así que dicho esto, no sé si alguno de los integrantes de la comisión quieren manifestar algo. Queda abierta este trabajo, y gracias a la señora secretaria también y que nos acompaña de la Cámara, que recién la veo acá. Queda abierto esto para que cada uno pueda comenzar a exponer al respecto. Así que muchas gracias. ¿Quién va a comenzar? Bueno, no sé, doctor Chaín, ¿quiere comenzar usted? Doctor Sotelo. Buenos días. Bueno, vamos a romper un poco el hielo acá. Por favor, doctor, gracias. Yo soy Diego Núñez Huel, en esta oportunidad me toca intervenir aquí como representante del Colegio de Magistrados de la provincia de Corrientes, que nuclea a todos los jueces, fiscales, defensores, asesores y secretarios de gran parte de la provincia. No en su totalidad, porque la asociación es voluntaria, pero sí su gran mayoría. Agradezco desde ya, saludo a todos los presentes, veo muchísimas caras conocidas, gente que agradezco a la Cámara de Diputados que nos haya dado este espacio y la posibilidad de tratar el tema, de exponer nuestra opinión, más allá de que hicimos una intervención escrita, adelantándonos a un eventual tratamiento rápido de la cuestión, porque sabíamos cómo venía barajado el tema del Senado de la provincia. Sé que todos estamos preocupados por la problemática del narcotráfico en general y en particular de lo que sucede en nuestra provincia y sobre todo en las zonas urbanas, ¿no?, donde se produce la narcocriminalidad o el narcomenudeo, ¿no?, la distribución para consumo o la comercialización para consumo de estupefacientes, entre comillas diríamos, en bajas cantidades. Nuestra posición es contraria a la aprobación de la ley. Consideramos que es absolutamente inconveniente desde varios puntos de vista, no solamente la cuestión orgánica funcional, porque ustedes sabrán que Corrientes hace 5 años está en un proceso de transformación, de readecuación del sistema procesal penal,
que con gran esfuerzo viene realizando el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia, que demanda esfuerzo de todos y cada uno de los actores diarios, ¿no? Esa transformación que debía haber venido con una inyección de presupuestaria necesaria, nosotros no vemos que haya sido así. Es más, recién se pusieron en funcionamiento. Es decir, este sistema lo que hizo fue trasladar la investigación a manos del Ministerio Público, pero en su instrumentación, por razones presupuestarias, no se ha podido dotar al Ministerio Público de toda la estructura necesaria para poder gestionar todos los procesos, es decir, todas las causas que gestionaban los juzgados de instrucción con equipos mucho más ampliados que los que tenía el Ministerio Público, hoy los debe gestionar el Ministerio Público prácticamente con la misma estructura que tenía. Lenta y paulatinamente se está generando esa ampliación presupuestaria orgánica, pero no es inmediata, no es de un día para el otro, digamos, ¿no? Además que nos estamos acomodando con todo el sistema procesal nuevo. Este plus de esfuerzo lo vienen realizando todos y cada uno de los magistrados e integrantes del Poder Judicial en general. Por lo tanto, frente a la posibilidad de que se transfiera, le diría prácticamente la totalidad, porque alrededor del 60 al 70% de las causas vinculadas a narcotráfico son de narcomenudeo, que son las que van a ser trasladadas, eventualmente si se aprueba la desfederalización, a la gestión y al fuero provincial, va a implicar una sobrecarga muchísimo mayor a las ya bastante cargadas, ¿no? Agendas que tienen los fiscales, los defensores, los asesores y los secretarios en general dentro de la estructura del Poder Judicial de la provincia. Esa es una razón desde el punto de vista de lo funcional, de lo práctico, diríamos. Pero tampoco vemos de que desde el punto de vista político-criminal, con una mirada de eficacia en la investigación, la parcialización o la estratificación de la investigación, dejando a las provincias o a la provincia o a las jurisdicciones locales con la facultad de investigar solamente este último eslabón de la cadena de gestión, producción y comercialización, transporte y comercialización de estupefacientes, sea útil a los fines de una adecuada investigación. Limita mucho la respuesta punitiva que pueda eventualmente llegar a tener el Estado para enfrentar el problema de narcotráfico, porque por un lado limita las jurisdicciones provinciales y por el otro lado evita o impide, como nosotros lo sostuvimos, ¿no? El seguimiento de las estructuras orgánicas, las estructuras complejas que tienen las organizaciones criminales en materia de narcotráfico. Como digo yo siempre, la bochita de marihuana o la cantidad el estupefaciente que llega a manos del consumidor, en algún momento fue preparado, en algún momento fue armado, en algún momento fue trasladado. Corrientes no es una zona de producción de estupefacientes, no a gran escala, viene de otro lado eso, y eso se lo hace de manera organizada. Pero además están las organizaciones grandes internacionales. Estamos hablando que nos van a trasladar una competencia limitada en lo funcional y en lo que tiene que ver con la gestión solo en la provincia, pero no vamos a poder avanzar nosotros respecto de los otros eslabones de la cadena, menos para arriba, más allá de la cuestión de que eventualmente se podrá con posterioridad declarar la incompetencia, ¿no?, por razones de conexidad y desprenderse de la jurisdicción en esos casos, como para sostener, y eventualmente si alguien sostuviera, bueno, pero en esos casos no va a ser problema de la provincia. No, no es así. No es así porque la tarea principal de investigación y la carga del trabajo va a estar en manos de la justicia local. Los jueces y los fiscales son los que van a tener que lidiar con eso, sin la posibilidad real de poder avanzar seriamente en la investigación. Entonces, eso también consideramos que es inconveniente desde lo político criminal.
Y el otro aspecto principal es lo funcional. Podemos abordar el tema desde lo que es el problema, que también hay un montón de objeciones para abordarlo estratificadamente, digamos, la investigación solamente de la base o del último eslabón, porque nosotros vamos a terminar tumbando el kiosquito, se va a terminar metiendo preso, como se llama, al líder, al distribuidor, al vendedor. Y son los eslabones más sacrificables, diríamos, son fungibles. El kiosco lo van a poner a la vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar limitados para investigar eventualmente la cadena de distribución. ¿Sí? Este es un problema que se presenta en todas las jurisdicciones locales en las que se ha desfederalizado el narcomenudeo. No es una cuestión que se nos ocurra a nosotros, sino está fundado, mi opinión está fundada, o nuestra opinión está fundada en la experiencia que tienen provincias como Córdoba, Buenos Aires sobre todo, donde además le ha implicado una inyección de recursos en materia de soporte institucional. Porque una cosa es el presupuesto que eventualmente debiera inyectarse a las estructuras judiciales propiamente dichas, para crear eventualmente, digo eventualmente porque algunas provincias lo han creado y otras no, el fuero especial del narcomenudeo, y otra es la inyección presupuestaria que debe hacer una provincia como Corrientes, o que deberá hacer una provincia como Corrientes, para atender las secuelas indirectas de la investigación del narcomenudeo. Me estoy refiriendo a la parte de salud pública, ¿sí? La mayoría de toda la problemática, cuando queda amparado, judicializado, queda institucionalizada dentro del sistema judicial, el juez debe necesariamente atender incluso problemas vinculados a la minoridad, a la situación, a la vulnerabilidad, a la narcodependencia, a la deshabituación. Y eso ya es una estructura de complemento de salud pública específica que va a tener que atender también la provincia y que hoy no tenemos para esa atención especial. Y si la tenemos va a terminar siendo insuficiente porque ya está bastante cargada con la problemática general de otros problemas, violencia, deserción escolar, los niní que tienen, digamos, el fuero de menores, el problema que tiene el fuero de menores, y hago referencia a menores porque, esto lo sabemos, generalmente estas cadenas de distribución se valen de esa franja etaria, ¿no?, de menores para operativizar su actividad. Digo, muchos otros aspectos hay que nos llevan a pensar que es inconveniente la desfederalización, ¿no? Pero tal vez otros quieran hablar de esos aspectos. Con esta intervención creo que es suficiente y creo que ha quedado claro cuál es la posición que tenemos nosotros como jueces, fiscales, defensores, en su gran mayoría de la provincia de Corrientes en relación a esta ley. Así que muchísimas gracias y quedamos a disposición para lo que necesiten. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Doctor Chaín? En primer lugar, agradezco al señor presidente de la Cámara de Diputados, a la comisión y en general a todo el cuerpo, al cuerpo legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, funcionarios también, personal, por esta oportunidad. Estas son cuestiones que en el mundo se discuten y el ámbito natural en una democracia pluralista y representativa de discusión son los cuerpos parlamentarios. Acá se encuentran los representantes del pueblo y a diferencia del otro poder político ungido en elecciones, acá está representada la totalidad del cuerpo electoral que de alguna manera obtuvo el escaño, porque el Poder Ejecutivo en la República Argentina es unipersonal, tiene un mandato que está estipulado en la Constitución, bueno, vence su mandato y a partir del día 0, desde el inicio hasta el vencimiento, es una ficción que representa a la totalidad del pueblo, pero en realidad
fue elegido por una fracción más o menos mayoritaria y es consagrado en función de lo que cada carta constitucional establezca, ¿no? Conforme a la mayoría del caso. Pero si hay un ámbito donde tienen que discutirse, convencerse unos a otros, sancionarse y de alguna manera obligar tanto a los demás poderes como a la sociedad con una norma con fuerza de ley, es en el Poder Legislativo. De manera que agradecemos y reconocemos esta circunstancia. ¿Y por qué agradecemos? Porque de alguna manera nos consultan y nos consideran como interlocutores válidos para emitir alguna opinión. Nosotros de alguna manera ya veníamos haciendo un seguimiento con Fiscalía General y con los colegas en general del Poder Judicial de esta cuestión. Y lo primero que yo quiero plantear es la cuestión de miradas, porque cuando el Congreso de la Nación Argentina, que no hay dudas que es la fuente que genera el derecho penal en la República Argentina, por disposición expresa de la Constitución de la Nación Argentina, que nos rige sabiamente del año 1853, es el Congreso de la Nación. De modo que la política criminal surge y es delineada desde el poder central. Y es este poder central el que tituló a la ley en este aspecto, en este capítulo, como posibilidad de desfederalización. En realidad, desde mi punto de vista, porque cuando juré, tanto como abogado, como luego como funcionario y magistrado del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, yo juré por la Constitución de la Nación Argentina y por supuesto por la Constitución de Corrientes. Y en este sentido, desde mi punto de vista, lo que se pretende a través de esta posibilidad de apertura del artículo 34 es, por el contrario, la federalización de la cuestión del tratamiento, criminalización y de alguna manera procesamiento de los casos vinculados con el microtráfico o, como se dice en lenguaje claro, narcomenudeo. El último eslabón, como decía Diego, que va directo al consumidor. Y esto es un aspecto central en esta cuestión de la federalización. ¿Por qué marco este punto, que no es para mí menor la cuestión de la denominación? Porque la República Argentina es un Estado federal y la ciencia que estudia la teoría de los poderes estatales, derecho público, derecho constitucional, hoy ya no discute que si bien la Constitución dice, se redactó en 1853, asume como forma de gobierno la representativa republicana y federal, el federalismo es una forma de Estado, no es una forma de gobierno. El republicanismo es una forma de gobierno. Pero la cuestión del Estado federal tiene que ver con la relación de cómo se ejerce el poder dentro del territorio soberano. Y el Estado federal, más allá de que es un Estado excepcional, no más del 10% de las potencias soberanas adoptaron la forma perfecta desde mi modesto punto de vista. No soy especialista, ni mucho menos en derecho público, pero para mí es la forma perfecta de Estado, porque es el justo medio
entre las confederaciones y los estados unitarios son excepcionales, porque generan la necesidad de consenso político permanente y actualizado. Lógicamente que los fundadores, los padres del sistema, fueron los americanos. Ellos fueron los fundadores del sistema. Y les fue bien, aparentemente. Tienen continuidad más o menos desde 1787. Misma moneda, mismo sistema, nunca tuvieron una interrupción institucional y sobrevivieron a 2 grandes guerras y a una gran guerra de secesión, y aún así nunca modificaron una coma de su sistema. Eso es el federalismo. Y esa es la democracia bien entendida. Entonces, cuando se plantea esta cuestión, lo primero que tenemos que considerar o ser conscientes es de la transferencia de recursos. Porque la objeción, si es instrumental, es un problema que se puede superar. La falta de recursos se supera con recursos. Y en este sentido, hay una disposición, tanto en la ley federal como en la ley que viene con media sanción, que establece el mecanismo de transferencia de nación a la provincia de Corrientes. Y eso es lo que una de las primeras cuestiones que ustedes tienen que evaluar, si de alguna manera hay un mecanismo previsto, si ese mecanismo es confiable y qué previsibilidad a futuro, porque es este Poder Legislativo el que por Constitución tiene que aprobar la ley de presupuesto de la provincia de Corrientes, va a contar con los recursos suficientes para que las objeciones o la preocupación o el problema que planteaba Diego, el doctor Diego Núñez Güell, no sean un verdadero obstáculo después si se sanciona la ley y se promulga. Ahora, superado este inconveniente instrumental que es competencia exclusiva del Poder Legislativo de la provincia de Corrientes, y por supuesto también, porque acá aparece como colegislador el Poder Ejecutivo, porque va a enviar un proyecto que generalmente por una cuestión política y porque es el jefe de la administración pública, se respetan los parámetros que vienen, por supuesto, del proyecto del Poder Ejecutivo. Pero el que sanciona la ley de presupuesto es el Poder Legislativo de la provincia de Corrientes. Ese es un aspecto. Con la cuestión de política criminal o de persecución penal, al que también hacía referencia Diego y planteaba las críticas, es en general, digamos, el planteo ya lo hizo el doctor Núñez Güell y más o menos esas son las aristas. Pero hay una cuestión que no puede ser soslayada, y es una verdad de perogrullo, el consumidor, es decir, el último eslabón, como decía Diego, no está muy relacionado ni con lo que es la actividad de narcotráfico. La actividad de narcotráfico es de acuerdo al protocolo de Palermo del año 2000, es lo que se conoce en derecho internacional, en derecho penal internacional, como delito transnacional, y estamos frente al crimen organizado. El crimen organizado, no hay necesidad de que esto lo diga, simplemente para ordenar un poco el discurso, tiene un volumen en el manejo de fondos y en la organización y en la logística que muchas veces puede compararse con el Estado y a veces incluso supera en algunos aspectos a algunos estados. Yo diría que permea prácticamente a todos los estados del mundo. Desconozco
los estados autoritarios, porque uno no puede conocer a ciencia cierta lo que pasa en Corea del Norte o en Irán, porque no hay forma de obtener datos fiables, ¿verdad? Porque no son democracias. Pero los estados democráticos, los que tienen libertad de prensa, donde se permiten estudios de terreno, etcétera, el narcotráfico está operando y no puede ser de alguna manera erradicado, que es lo que se propone en las convenciones internacionales, la legislación, la erradicación. Bueno, eso todavía sigue siendo un anhelo, pero es por el volumen. Y la verdad es que allí sí es importante la cuestión del consumo, que es lo que creo que es de provecho para el tratamiento, porque en un extremo está la cuestión del negocio, porque detrás de toda esta organización, que vuelvo a insistir, a veces se ensombrece a estados poderosos e importantes que pueden definir una hipótesis de guerra internacional y sin embargo les cuesta de alguna manera controlar el tráfico ilegal de estupefacientes. Estados Unidos, que tiene la solución para casi todo, y no estoy haciendo relación a nada que puede estar ocurriendo en la Argentina. Y sin embargo, cuando se trata del narco, se quedan sin respuesta. Pero eso es producto del volumen que adquirió. ¿Y por qué adquirió volumen? ¿Por qué adquirió poder? Por el dinero que maneja, por las ganancias. No pagan impuestos. ¿Qué le interesa a la sociedad? ¿Qué le interesa al Estado si son delincuentes? Porque esos son los narcotraficantes, delincuentes, desde que abren sus ojos hasta que cierran. No hablo de muerte, sino para dormir, solamente piensan en las ganancias que van a obtener al costo que fuera, porque saben las consecuencias que generan las sustancias que distribuyen. Pero está el negocio detrás. Y así durante años fueron acumulando mucho poder. Y ese poder también sirve para corromper, el poder económico me refiero. El poder económico, ustedes saben, por teoría, que también corrompe. Entonces, este es un aspecto que hay que considerar y evaluar. La otra cuestión, y en el otro extremo, y esto está en la cuestión de la persecución penal y de lo que se criminaliza en la Argentina, está en manos del fuero federal, en todo el territorio de la nación. Como decía Diego, desde la producción, el contrabando, hoy se hacen drogas de diseño, el transporte, etcétera. Lo que algunas provincias, como el Chaco, por ejemplo, entre otras, y ahora en Corrientes, que está discutiéndose, nos coloca frente al otro extremo, que es el preocupante, porque ahí está la cuestión humana y la vulnerabilidad. Los narcotraficantes no tienen ninguna vulnerabilidad, y la única manera de enfrentarlos es con políticas serias, definidas, honestas y rigurosas. Son delincuentes, quizá de la peor laya y calaña, pero son delincuentes. Voy a terminar sustantivando, no voy a adjetivar porque no deja de ser mi opinión. Ahora, en el otro extremo, que es lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, está el eslabón más vulnerable, que es el último, el del consumidor. ¿Qué ocurre con este sector en la estructura estratificada? Para seguir un poco con lo que planteó Diego, estoy tratando de seguir su discurso. ¿Qué ocurre hoy en la Argentina? Si bien no hay grandes avances, y eso lo podemos observar
con la banalización, con la negación. Cada vez que se secuestra un transporte de estupefacientes son 500 kilos, 400 kilos, e incluso de cocaína. De marihuana hablamos de toneladas, como si se tratara de transporte de arroz en Corrientes o de naranja. De toneladas. Eso nos da una idea del volumen que circula por el territorio argentino, por el NEA, por los centros de distribución y consumo. Pero vuelvo a insistir, eso es cuestión, por ley, del fuero federal. Ahora, ¿qué pasa con la criminalización del microtráfico? Allí es donde aparece un sujeto, o tal vez los dos, que van a ser criminalizados en esta federalización del denominado microtráfico o narcomenudeo. Yo no le llamo desfederalización, pero es cosa mía, ¿no? Voy a decir como si se sanciona la ley, como la ley dispone. Allí tenemos, o nos vamos a encontrar, como decía Diego, frente a la vulnerabilidad total. Ahora, esto significa que las estrategias de procesamiento, de estudio y de análisis de las consecuencias legales para estos colectivos o sectores vulnerables que se quedan, en el caso del que vende, con un mínimo de lo mínimo de lo mínimo de la ganancia, casi una economía de supervivencia, y ni hablar del consumidor, porque él está con un problema que es de salud, sea individual y o pública. A esto quiero llegar. Alguien tiene que ocuparse, cuando digo alguien me refiero a algún ente estatal, porque el fuero federal directamente, porque tienen, entiendo yo, las cuestiones más importantes, que es el narcotráfico, la actividad de mayor volumen, estas causas, ¿cómo terminan? ¿Qué tratamiento le da el fuero federal en las provincias que no se adhirieron a la posibilidad de federalización o de federalización, para que se entienda? Terminan con juicios abreviados, pero, y sabemos en Corrientes porque prácticamente no hay ningún tipo de contención ni de lugar habilitado, se les dicta alguna medida, una regla de conducta, y como decía Diego, eso en el caso de los consumidores, y en el caso del que vende, son fungibles. Entonces tampoco hay una planificación propia de una política de persecución penal. El consumidor queda a la buena de Dios porque tendría que tener algún tipo de seguimiento, si bien es una cuestión de salud individual, pero alguno va a decir, bueno, yo estoy de acuerdo con recibir un tratamiento digno, gratuito. Eso, vuelvo a insistir, algún estamento estatal tiene que ocuparse de eso, pero con recursos. Y para finalizar, la otra cuestión de lo que yo estaba pensando y me preocupa, lo otro más o menos ya expuso Diego, no voy a reiterar, y es que por la misma razón, recientemente, que termino de apuntar, de que el fuero federal se ocupa de las cuestiones de mayor envergadura, la causa del narcotráfico, digamos, no de microtráfico en general. En la provincia de Corrientes no se sabe a ciencia cierta, no hay ningún estudio, ni hay formas, tampoco ni datos, no se sabe qué es lo que nuestra juventud, fundamentalmente nuestra adolescencia, está consumiendo. Es decir, de alguna manera, los secuestros de sustancias, el análisis, nos va a dar una pauta de qué es lo que se está consumiendo. Y ustedes me dirán, ¿y qué importancia tiene esto? Bueno, hay más de 100 muertos por la cuestión del fentanilo en provincia de Buenos Aires. Y ni hablar de que no hace mucho tiempo hubieron varias personas muertas por una cuestión de distribución de sustancia ilícita.
el fentanilo teóricamente no está autorizado, además. Es decir, ¿qué es lo que consume la población? Y son nuestros jóvenes, porque hoy hablábamos nosotros en el acuerdo, y bueno, nosotros, nuestra generación, ya prácticamente estamos en los últimos años de nuestra actividad pública, en nuestro último momento, ni conocíamos esta cuestión, porque no había un consumo tan extendido. Y el narcotráfico era lo que leíamos, e incluso se decía, la Argentina es un país de tránsito, etcétera, bueno, todo ese reduccionismo absurdo que no nos lleva a nada. Entonces, estas son las cuestiones. Recursos, ver y definir la política de persecución penal. Acá está el fiscal general de la provincia de Corrientes. Y la otra cuestión es conocer a ciencia cierta qué está consumiendo nuestra juventud. Porque de que se consume, y ni siquiera sabemos qué. Y eso es una cuestión de salud pública. Bueno, eso es todo por ahora lo que... Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. No sé. Doctor Panzeri, por favor. Realmente, señora presidenta, creí que iba a ser una reunión mucho más chica, en donde los señores ministros con los señores legisladores podríamos tener una conversación. ¿Y por qué lo puntualizo esto? Primero, un juez no es un actor, es un funcionario en la República que resuelve sobre el ejercicio de los derechos y sobre la constitucionalidad de las normas y de los actos. Las normas que ustedes van a dictar. Y los actos que posiblemente los funcionarios de buenas intenciones van a tratar de lograr para cumplir con la ley y luchar contra este gran flagelo. Y nosotros debíamos decir si esto es constitucional o no. De allí que yo tenía un gran problema si hablaba o no en este momento. Es evidente también que tengo 71 años y tengo las ganas todavía de seguir trabajando como lo vengo haciendo, y la cantidad de kilómetros que he recorrido en esta provincia que nadie, creo, que en estos últimos 10 años me ha superado. Estamos hablando de más de 76.000 kilómetros hechos por mí en la provincia nada más. Eso me da un rosario y abanico de situaciones que va desde la última localidad a la primera. Y fíjense ustedes que lo que me motiva a hablar hoy acá es que hace algo así como 45 días atrás, 60 días atrás, vi un recibo de un padre que me mostró cuánto le sale la rehabilitación a un hijo, y ese recibo decía 1.450.000 pesos. 1 millón por una persona por mes. Es evidente también que Rosario se desangra y se estuvo desangrando por las batallas de los narcotraficantes. Y acá no se escapó ninguno, inclusive el gobernador fue acusado y amenazado de narcotraficantes y amenazado por los narcotraficantes. ¿O nos estamos olvidando? Por eso también el Poder Judicial y las leyes de Santa Fe establecieron algunas cosas muy importantes, como ser algunas transformaciones. Y la transformación más importante dentro del Poder Judicial fue que quitaron la feria judicial porque entendían ellos que 50 días sin tener un juez o un fiscal frente al delito era una barbaridad. Vemos entonces que atacar a este problema no es menor y que tiene que tener un concepto globalizante. El proyecto de ley, que no sé cuál es, pero alguna vez me mostraron, tiene
una escasez para tan grande emprendimiento. Una escasez total, señora presidenta. Además, amplía algunas atribuciones dadas por ya el Código Procesal Penal, que está vigente, a los señores fiscales. Pueden detener y allanar, que es una disposición constitucional que viene y es copia de los norteamericanos, pero que nosotros la vamos a hacer cumplir. Ya estoy adelantando mi criterio. Una orden de allanamiento sin una firma de un juez es inconstitucional. Pónganle lo que ustedes quieran. Y no estoy adelantando criterio. Solamente estoy diciendo un criterio republicano que todos tenemos que afrontar. Crear una unidad fiscal, y acá el Ministerio Público tiene su propio presupuesto, y no tengo ningún problema, y ojalá que lo sigan teniendo y alimentándolo en beneficio del Ministerio Público, que va a ser un beneficio para la sociedad. Pero, como todo eso no está definido, vamos a tener que integrar ese presupuesto dentro del presupuesto del Poder Judicial, lo cual me parece absolutamente irrazonable, igual que también, ¿por qué no me meto yo en el presupuesto de la policía? O de la salud, como decía el doctor Chahín, cuando nuestros consumidores le tengamos que prestar algún tipo de ayuda. Y entonces le voy a pedir al ministro de Salud una cuota aparte importante. Los ejemplos de Tucumán y los ejemplos de Chaco, según me han informado, que la nación argentina se olvida de los aportes y de las grandes promesas que hizo. Le recuerdo también, señora presidenta, que yo fui juez de instrucción allá por los años 90 y la nación también se había comprometido en la organización de esa área de drogas que tiene nuestra policía, aportando distintos elementos. Yo conozco y me mostraron el recibo de una camioneta, estoy hablando del año 90, y nada más. Y también les recuerdo que hace muy poco fue destituido el jefe de la policía de drogas. ¿Por qué será? ¿Se portó mal? ¿No le pagó el salario que corresponde a su empleada doméstica? No. Y hace 2 años, nuestro jefe de la unidad número 1, que es Capital, la unidad más grande, la más importante, la que está en todos los diarios y está a la vista de todos nosotros, fue condenado por la Justicia Federal. ¿Quiere que sigan? Sigo. Razón por la cual crear un área, como dice la ley, es muy escasa. Muy escaso si vamos a luchar contra este gran flagelo. Tenemos que crear una organización por fuera de la policía, con salarios mucho más importantes y no de 800.000 pesos, como así también quitar la jerarquía, porque nosotros sabemos que un sargento mayor es más importante que un sargento dentro de nuestra policía. Las organizaciones que luchan contra la drogadicción, o la droga, o el tráfico, vamos a poner la DEA, que es la más emblemática, la que sale en todos los diarios, porque cuidado que la Surete también es importante, pero vamos a poner la DEA. Tiene un director, un subdirector y algunos representantes regionales, y después tiene un montón de agentes en un mismo escalafón, en el cual nadie puede mandonear al otro, sino solamente cooperar y en forma solidaria trabajar. Por eso, por ejemplo, si alguna gente se pone a estudiar alguna línea que deba investigar por alguna razón,
ya sea en Venezuela o en cualquier país del mundo, o por alguna circunstancia, se le encomienda a un agente, no con jerarquía. Acá tendríamos que designar a un comisario mayor, depende la cantidad y la calidad de la investigación. A su vez también creo que este problema del narcomenudeo es algo interesante. Tenemos que pensar en los efectos colaterales que ya habló el doctor Chahín y el doctor Diego Núñez Güell. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los drogadictos, que es una palabra que significa pegado a la piedra? ¿Qué hacemos con esta gente que son absolutamente vulnerables y que para seguir consumiendo tienen que traficar o le obligan a traficar o a vender? A su vez, los números están ahí, las decisiones están ahí, las noticias están ahí. Hoy el narcotráfico se apoya exclusivamente sobre todos los vulnerables, madres con muchos hijos, así que hay que pensar en guarderías. Una celda para la señora y una guardería para los niños. Ancianos que quieren terminar, porque la jubilación no le alcanza, quieren terminar sus días y le ofrecen, por llevar una mochilita, $800 a $1.800. O los chicos de Itatí y en todos lados que le ofrecen entre $1.500 y $1.800 y un iPhone para hacer los chajá. Si quieren podemos seguir hablando y profundizando toda esta terminología y toda esta temática que ya en gran medida lo han expuesto los señores jueces que me precedieron. Pero es evidente también que la nueva ley establece la creación de un comité. ¿Un comité para qué? Para controlar, estoy de acuerdo. Para fijar la gran política, estoy de acuerdo. Para pedir resultados, estoy de acuerdo, pero para nada más. Pero también estoy en desacuerdo de que un integrante del Superior Tribunal esté presente en una organización operativa, porque cuando llegue la causa por inconstitucionalidad o por casación o apelación al Superior Tribunal por un allanamiento, algún secuestro incorrecto, cosas por el estilo, ¿qué vamos a decir los integrantes del Superior Tribunal? Ah, no, como yo ya estuve en aquella comisión, no puedo participar en esta. Y nos estamos sustrayendo a la función para la cual me pagan. Y a mí me pagan para decidir como juez. Vuelvo a insistir, lo estoy haciendo como ciudadano, señora Presidenta. Y porque tengo dos amigos que están sufriendo la drogadicción dentro de su familia. Y realmente le cambió la vida a esos dos matrimonios o a esas dos familias. Acá nosotros tenemos que hablar muy claramente con respecto a qué queremos hacer con ese consumidor y vendedor, que es la gran cantidad. ¿Cómo lo vamos a curar? Y es evidente que también estoy de acuerdo de que muchos me dirán, no tenemos los recursos, no hay presupuesto, y es cierto, pero el que me conoce a mí sabe perfectamente cómo me manejo yo en mi vida laboral. No importa. Cuando nos dictaron el nuevo Código de Procedimiento en lo penal, no tuvimos incremento en un solo peso.
y lo pusimos en funcionamiento. Porque si esperamos, y ese es mi lema, porque si esperamos las condiciones todas positivas, se tienen que alinear 35 planetas, que eso no va a ocurrir nunca. Yo tenía dos acciones, o implementábamos o me jubilaba. Decidí ir por lo primero. Y gracias a Dios funciona y funciona muy bien. Por lo tanto, como es una criatura que hoy están haciendo y la estamos llevando bien a caminar y con un objetivo absolutamente claro, que es la oficina judicial, las nuevas atribuciones para los jueces de garantía, que tuvieron que cambiar el chip. Los jueces de revisión, acá hay garantía y revisión, estamos casación, nos faltarían los jueces de juicio nada más. Y tenemos 47 jueces en lo penal, y con 47 jueces seguimos teniendo la misma organización anterior, humanamente por supuesto, que la actual. Entonces, cuando vamos a llevar adelante nuevos embates, tenemos que planificar, tenemos que pensar, bueno, señores, si ustedes están, creo que en Senado salió medio en tablas, si ya está la decisión, lo único que les pido es de que planifiquemos bien para el 2025, 2026 y una intervención profunda, muy importante para el 2027, porque de un día para otro se va a notar las grandes falencias que tenemos. Por supuesto que hay mucha gente con mucha buena voluntad. Yo creo que la nueva implementación del nuevo código no fue producto del aumento salarial que nos dieron, o los grandes edificios que teníamos, o la adquisición de tecnología. Fue el recurso humano, donde se trabajó para cambiar el chip, para cambiar el objetivo, para cambiar, digamos, para bien, por supuesto. Porque decíamos, de acá para atrás no hay retroceso. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que avanzar en una conformación clara y eficiente para lograr algún beneficio en favor de nuestra sociedad, como ser, por ejemplo, tratar de luchar con todas las armas y con toda la voluntad contra este gran flagelo que es narcomenudeo. Nunca se olvide que hay un hijo de un señor presidente que está fallecido. Así que cuando hablamos del narcotraficante, no tiene límites, no tiene ética. Y hoy también el doctor Chanín ya hizo hincapié en la fortuna que significa un maletín de $500.000 para el funcionario corrupto. ¿Cuánto le puede costar a Pablo Escobar o a los sucesores de Pablo Escobar? Nada. Es evidente también que si nosotros queremos destruir a nuestra policía, pongámosla a esta organización, a esta área, dentro de nuestra policía. Sin preparación, sin medios, sin organización, con algo jerárquico, como yo hoy mencioné, que un sargento puede tener más experiencia que un oficial ayudante y por lo tanto toma mejores decisiones. Pero creo que se puede pensar en una organización y en un proyecto de ley, vuelvo a insistir, con un montón de variantes y sin esperar las dádivas de la nación, con nuestros propios recursos. Y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero no para que empiece mañana. Yo le voy a contar, y fíjense, a ver si me equivoco. Cuando la gendarmería anda caminando por ahí, anda con un FAL, aquel que sabe de armas, es un fusil importantísimo que todavía tiene mucha vigencia y fue creado en 1957 por los belgas.
La secuencia del tiro del FAC es pan, pan, pan. Cuando hoy los narcotraficantes tienen armamento que tiran en un minuto más de 400, 300 o 200 cartuchos. Fíjense la pequeña diferencia. Entonces me decía un gendarme que cuando ellos salen a patrullar, salen chacoteando, haciendo ruido, justamente para no encontrarse con los narcotraficantes y encontrar las bolsas tiradas y abandonadas. Alguna vez vino un señor presidente y fuimos al puerto y vimos 3 lanchas. Una con una munición inteligente que la capitana era mujer, programaba y esa munición iba hasta su objetivo. Era una munición de 50. Aquel que sabe de armas puede perforar cualquiera de estas paredes y hacer un estrago impresionante si alguien disparara esa munición acá. Al poco tiempo, y la Nación compró 2 chiquititas de alta velocidad con un tirador y un conductor, nada más. Claro, teníamos que emparejar las embarcaciones con 2 motores de 300 caballos, que son unas cabezas así de grandes. ¿Me equivoco? ¿Alguno sabe de náutica? Y al poco tiempo me decía un prefecturiano que se alquilaba una criatura por $1.500 para atarlo en la cabeza del motor, porque nosotros no tenemos tiro de derribe y a su vez de esta manera le pegamos o tratábamos de tirarle el tiro a los motores. Esas 3 lanchas desaparecieron de Corrientes. ¿Dónde están? Yo recuerdo también cuando mis gendarmes nacieron, estaban en la frontera. Güemes. Estaba en la frontera luchando Güemes. ¿Qué hacen en La Matanza y Loma de Zamora? Me hago la pregunta. Entonces, esto no es una cuestión que solamente Corrientes tiene que solucionar con una triple frontera como tenemos nosotros. O el país se pone en onda y ponemos una verdadera red, o, bueno, vamos a ir agarrando algunos perejiles, a alguien que deja un vehículo con 50 kilos, 20 kilos, una mochila de 5 kilos, que según la información es que son los mismos narcotraficantes los que denuncian para que haya secuestros y que aparezca en los diarios de que se está luchando mientras que el verdadero cargamento va por la izquierda. A su vez, señora Presidenta, no de ahora, de los años 90, el narcotraficante utiliza la misma ruta que el contrabandista. ¿Qué vamos a hacer con el contrabando? Ah, no, eso es de Nación. Bueno, entonces yo no tengo que tocar. Pero es la misma ruta. O en Saladas en los años 90 no teníamos pistas de aterrizaje. ¿Yo dónde vivía? Por eso allá por el año 2000, con mi amigo y colega de ese momento, juez de instrucción, Mario José Palle, ordenábamos todos los allanamientos que se hagan por cualquier causa con perros para olfatear y encontrar droga. Fuimos los primeros. Por eso creo que en algo podemos aportar para clarificar este tema. Y cuidado con las intenciones, y las grandes intenciones que tengamos no son suficientes si no tenemos en claro el procedimiento y los objetivos. Claro, el objetivo es destruir todo lo que podamos contra la droga. Sí. Pero yo diría que hay que fijar otros nuevos objetivos, como ser, por ejemplo, tener una organización apta, totalmente apta, y que nosotros
los jueces y los fiscales seamos permeables de los elementos que nos traigan para que tomemos acciones en una cuestión judicial. Y le digo, señora presidenta, de que yo no quiero, porque hay algunos que dicen, no, los jueces no quieren participar porque quieren tener menos trabajo. No. Vayamos a los números de Tucumán. Vayamos a los números de Tucumán. ¿Cuántas audiencias se pidió en el primer semestre de este año? 7. 7 audiencias, y con el debido respeto y con el amor que le tengo, mis jueces lo manejan de taquito a esas audiencias. ¿Dónde quieren las 7? En Paso de los Libres no hay ningún problema. Estamos por encima de todos esos números. 7 más, 8 menos, no nos incide laboralmente. Y el fiscal, supongamos, bueno, tendrá un temita más que agregar a su cabeza, pero tampoco quiero, digamos, porque es que quede la sensación de que me estoy oponiendo para que los fiscales no tengan más trabajo. No, al contrario. Creo que no va a ser gran trabajo tampoco para los fiscales. Lo que sí me opongo a la creación de una unidad con todo este cartel y con toda esta responsabilidad. Eso sí, porque está fuera de presupuesto, está fuera del procedimiento de lo penal que tenemos que también llevar adelante, porque yo voy a aplicar las leyes correntinas, yo no voy a aplicar las leyes nacionales. Pueden ser en forma subsidiaria, sí. El doctor Chaín también habló del federalismo, yo no tengo ningún problema, pero en principio tengo que aplicar las instituciones y las organizaciones que tenemos acá en nuestra provincia. Creo que, no sé, podemos hablar de números ya más en concreto, podemos hablar de tiempos, de cómo queremos tener una organización específica para luchar contra estas personas, estas lacras, como yo le llamo a estos señores narcotraficantes. Pero a mí la gran preocupación son los efectos, que voy a poner, a ver, quizás algún federal se enoje, que a los federales no le preocupan. Porque los ciudadanos, son correntinos, chaqueños o tucumanos. Entonces los efectos en la salud, en la población, en la educación, en la sociedad. ¿Dónde están todos los kioscos? ¿Ustedes analizaron, hicieron el mapa de dónde están todos los kioscos que venden? Cerca de algún emprendimiento escolar. ¡Qué casualidad! Entonces tendríamos que tener un área dentro de esa DEA correntina, que así se me ocurre, que esté mirando este detalle. ¿Dónde más se encuentran? Cerca de las plazas. O, no, mejor dicho, no cerca de las plazas, un poquito retirado, 200, 300 metros de los lugares de esparcimiento. Así que tendríamos que armar también un área que comprenda ese tema. Y técnicamente también podemos establecer algunos otros elementos muy importantes para esa organización, esa área, como dice la ley, que para mí es demasiado escueto, muy sencillita y que puede ser una plastilina, y estas cosas no pueden ser plastilinas. Entonces vemos que es algo muy preocupante. ¿A dónde se ataca? A los 12 años. Se regala ahí. Cuidado, ahí se regala. Razón por la cual tenemos que trabajar sobre ese tema. Es evidente también que cuando yo secuestro 50 kilos en la ruta, secuestro un auto, los federales ahí tienen un montón de autos secuestrados y todo funcionando, o aviones o lanchas, salvo por ahí aparece alguno con algún agujero de algún disparo, de algún gendarme o de la prefectura de un buen funcionario, pero ¿y la droga?
que nosotros también vemos que técnicamente muchos jueces van y queman y tienen que dejar una custodia por varias semanas, porque ahí también podemos conseguir algún tipo de alucinógeno. Y el doctor Chahín también tocó un temita. ¿Qué tipo de droga estamos consumiendo nosotros acá en Corrientes Capital o en la provincia? ¿Marihuana solamente? ¿Paco? ¿Drogas sintéticas? ¿Heroína? ¿Cocaína? Y podemos seguir. Entonces yo tengo que tener un laboratorio. No hay problema. Los laboratorios los tenemos. No quiero quitar el cuerpo al trabajo. Tendríamos que comprar 2 o 3 reactivos más, nada más. Eso no es un problema. El problema es una decisión global para combatir a este tema, que es el narcomenudeo. A su vez, cuando nosotros allanamos por la orden de un juez, o como dice la ley, por la decisión de un funcionario, allanamos un domicilio, ¿qué vamos a encontrar? 10 bochitas y 1 millón de pesos. En el narcomenudeo siempre encontramos dinero. Y cuando estamos contando, cuidado con el policía que está contando. Otro carril de corrupción que tenemos que pensar. Yo no digo de que mis policías lo hacen, yo digo de que prevenir es lo mejor, controlar es lo mejor en una república. Cuando la leche está derramada, es decir, cuando un policía se quedó con 500.000 pesos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a echar. Esa es la represión. No, yo quiero prevenir antes. Yo tengo que pensar lo que va a hacer el policía o el funcionario que ingresa a un kiosco. ¿Qué va a encontrar? 10 bochitas. Porque los delivery no son estúpidos, no andan con 1,5 kilos y un cartel que dice abierto el kiosco narcomenudeo. No, al contrario. Anda con poquito. Pero ese poquito que va distribuyendo y va, viene, y más los viernes y los sábados, junta un montón de platita así de grande. Y cuando contemos, tenemos que estar los funcionarios con 20 ojos para que alguien no cometa la estupidez, porque a veces las necesidades son insatisfechas y que necesitamos llegar a fin de mes, quedarse con 2 o 3 billetes. Porque ese es el problema. Gracias, señora presidenta, y quedo a la consulta de usted y de la comisión para ampliar, porque yo no vengo a confrontar con nadie, con ninguna otra organización educativa, social, federal, nacional. Yo no puedo confrontar con nadie. Yo solamente puedo contar como ciudadano algunas ideas que ya tuvimos sobre este flagelo y mi visión con respecto a juez. Es decir, nosotros vamos a tener que tomar la decisión sobre la legalidad, constitucionalidad o no de la ley o de la norma, del acto que realicen los funcionarios en el ejercicio de las atribuciones que le dé la ley. Acá me pide 1 minuto la doctora Zacarías. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor Sotelo, le cede, por favor, la palabra a la doctora Zacarías, por favor. Cortito. Buenos días. Yo quiero apuntar, informar a los señores legisladores otra cuestión que como juez de ejecución me toca ver día a día y no es por quitarle el cuerpo al trabajo, todo lo contrario, como bien dijo el doctor Panzeri. También hay que prever en esta situación nuestra actual circunstancia carcelaria. No obstante, no sé si los señores legisladores conocen hoy los establecimientos carcelarios, estamos nuevamente colapsados. Solamente con la implementación del Código Procesal Penal, las cárceles han vuelto a colapsar
y hoy en el complejo penitenciario número 1 tenemos gente durmiendo en número de 5 en celdas para 2. Me pregunto, ¿qué haríamos, no obstante la descentralización que se produjo, por llamarle descentralización, derivando internos condenados a otros lugares del interior de la provincia también colapsados? ¿Qué haríamos si si se consagra la cuestión del narcomenudeo? ¿Dónde pondríamos semejante cantidad de internos condenados? Hablemos de condenas de ejecución condicional. ¿En qué dispositivos los vamos a tratar? Hoy tenemos aproximadamente 1.300 condenas nuevas de ejecución condicional y tenemos el grave problema de que todos tienen como regla, o la gran mayoría tiene como regla de conducta, realizar el tratamiento de deshabituación de consumo, pero no existen en la provincia dispositivos para hacer esa deshabituación, por lo cual eso puede terminar en la revocación de esas condiciones, de esas condenas condicionales, y deban ir a cumplir a un establecimiento carcelario, de donde van a salir en iguales o peores condiciones, porque ni siquiera dentro de nuestros establecimientos carcelarios tenemos cantidades de profesionales, ni dispositivos, ni espacios para tratar las adicciones. Entonces estamos dando vueltas siempre en el mismo círculo, dictando condenas, apresando personas, privando de libertad y sin ningún resultado concreto. Por el contrario, el problema se multiplica porque queda fuera una familia que continúa, en el caso del tráfico de estupefaciente, continúa con la actividad y luego vienen los hijos, los hermanos, las mujeres y no tenemos dispositivos para trabajar con eso. Yo creo que veo día a día cómo el problema se multiplica solamente con no tener dispositivos y con no tener dónde tratar a las personas internas condenadas. Imagínense la relación con relación a la población general, la cantidad que necesitaríamos de dispositivos. Creo que no podemos dejar de prever eso, y también de cupos carcelarios. Y ojo, cupo no son camas, cupo es donde la persona va a dormir, va a comer, va a hacer el tratamiento de deshabituación, va a recibir a su visita, va a tener educación, va a poder hacer el aprendizaje de algún oficio que le permita el día de mañana salir a la calle y poder trabajar de otra cosa que no sea de dealer. Yo también quedo a disposición para ampliar el informe con los números concretos. Gracias, doctor Sotelo, pero en honor a su amable sesión, quedo a disposición y me limito a estas palabras. Puedo aportar luego los números concretos. Muchas gracias, doctora. Doctor Sotelo. Sí. Buenos días a todos. Les agradezco la invitación, doctora Lucía, doctor Casani, todos los diputados en general, hasta los que no se encuentran hoy en el recinto. Y en primer término les aclaro, completando el concepto del doctor Eduardo Panzeri, ministro del Superior, de que hace 25 años el Ministerio Público ha tomado una participación indispensable y en crecimiento constante a través de la Ley 21, el decreto de Ley 21 de la época del doctor Mestre hasta hoy, que es ley en la provincia. Además, aclaro también que más allá de la tremenda importancia de los magistrados en toda la provincia, aquí presentes unos cuantos y unas cuantas,
El proyecto de ley en cuestión, en el cual nos han invitado para manifestar nuestra interpretación o nuestro parecer, nuestro criterio, recae absolutamente todo en la figura del fiscal general. Y haga abstención, acá puede estar Sotelo, Sánchez, Gómez, el que quiera, el fiscal general va a ser el que va a tener la responsabilidad de la política criminal directa ante las conclusiones y las disposiciones que se establecen en el proyecto que estamos analizando. Por eso quiero manifestar de que evidentemente si analizamos, hago una acotación en relación a la función de la justicia federal, tanto en el país como en Corrientes. La justicia federal es un fuero de excepción. Lo digo porque inclusive lo único que ha cambiado desde que yo trabajé como empleado administrativo durante 4 años en la década del 70. Yo creo que nada ha cambiado más que la creación de cámaras y un juzgado federal más, porque ya existía el juzgado de libres en ese entonces, en la década del 70. Y la verdad, he palpado y palpo, porque conozco mucha gente, tengo relación con algunos de los magistrados y funcionarios, con algunos tengo muy buena relación, como el doctor Ferrini. Conozco el andamiaje y la forma en que se manejan todos los magistrados y funcionarios federales. Yo creo que la falta de integración social y técnica en cuanto a los federales con respecto a los provinciales se hace de una brecha cada vez más grande. Realmente hemos tenido ejemplos de que una cantidad de funcionarios y magistrados provinciales han pasado al fuero federal por el tema de emolumento, el sueldo. Esa es la verdad. La verdad es esa, no nos tenemos que engañar, es la posta. Porque tengo ya 20 años de fiscal general y 41 años en la justicia de la provincia. Además del fuero de excepción, yo creo que uno de los argumentos esgrimidos en los fundamentos de la ley que nos toca analizar, el proyecto que tiene media sanción, dice que se argumenta dicha normativa por la necesidad de adhesión al abarrotamiento de los juzgados federales y la necesidad de descomprimir los juzgados federales. Realmente habría que haber pensado en cómo no abarrotar los juzgados provinciales, porque es muy fácil descomprimir el fuero de excepción, porque del 100% de delitos catalogados y descritos en el Código Penal, los juzgados y cámaras criminales se ocupan del 30% de los mismos. O sea que el 70% del catálogo delictivo pasa a ser juzgado por la provincia, estrictamente. Además, no hay que olvidar de que estamos finalizando la última etapa de aplicación de la reforma del Código Procesal Penal, en el cual nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, como decía don Winston Churchill, porque Corrientes siempre ha sido una provincia castigada por los gobiernos nacionales. En mi experiencia he notado que un solo presidente se ocupó en tirarnos una ayudita a Corrientes en estos últimos 25 años. Fue el doctor Eduardo Duhalde, por la amistad que tenía con el vicegobernador Galantini en su momento. Nadie más le ha prestado ayuda a Corrientes. Ni los Kirchner, ni Macri, ni, por supuesto, este presidente menos. O sea que
nosotros no tenemos que esperar ayuda de nadie en la nación, siempre Corrientes se ha amañado sola. Además que los legisladores que han estado en Buenos Aires se han ocupado en rascarse para adentro y en codearse para ver si podían ser reelectos, pero por Corrientes no han hecho nada. Los misioneros nos han ganado siempre en todo. No sé si es la suerte o ya el destino del correntino estar padeciendo de que no nos mandan un mango para absolutamente nada, señora presidenta. Entonces acá tenemos que estar pensando en que debemos amañarnos solos. Voy a utilizar palabras correntinas y claras para que entiendan. Quiero también aclarar que coincido absolutamente con el doctor Valdés en lo loable que es el hecho de estar inmerso en la lucha contra el flagelo que es el narcotráfico. Ahora, la responsabilidad que me cabe como jefe de los fiscales y jefe del Ministerio Público es justamente tratar de adecuar esa idea loable con los términos, el reloj y lo que tenemos hoy. Eso es lo que hay que evaluar hoy y les pido a los señores legisladores, sin inmiscuirme en la tarea, porque a mí tampoco me gusta que se metan con mi trabajo, yo no me meto con el trabajo de los legisladores. Inclusive, yo en el Senado he colaborado con el doctor Noel, con Diógenes, con lo cual tengo una gran relación y con otros más. Y yo ya les advertí de estas dificultades que le estoy planteando, pero también dejé que ellos trabajen porque son legisladores. Yo no soy legislador, yo soy fiscal general de la provincia. Hasta hoy. No sé si me va a alcanzar tiempo para pegar un salto después, pero no lo voy a hacer. Eso ya es un chiste. Pero he conversado con ellos, pero estaban inmersos en sacar esto. Parece que quieren sacar la ley de una u otra forma. Repito, no he venido ni voy a venir, ni es mi estilo, traer un cartel que diga no al narcotráfico. Al contrario, estoy diciendo de que justamente es necesario el trabajo y el planteo, pero con absolutamente la dedicación de todos los actores que debemos estar inmersos para esta lucha, porque no es fácil. Porque acá, y les voy a permitir leer, es prácticamente risueño, parece un chiste de Capusotto, con perdón de... Dice el artículo 2 del proyecto, transferencia de crédito presupuestario, es cortito. El Poder Ejecutivo Provincial requerirá la transferencia de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondiente a Fuerza de Seguridad, Servicio Penitenciario y Prestación de Justicia. Quiere decir que tenemos que esperar que nos manden la cantidad necesaria para hacer frente al presupuesto. Yo creo que ni para un chicle bazooka nos está mandando Milei en este momento y vamos a estar pretendiendo que nos garanticen el presupuesto para la lucha contra el narcotráfico. Es de cumplimiento imposible hoy, 23 de septiembre del 25, estas normas que se pueden interpretar como que el trabajo que está inmerso en ellas puede ser factible si trabajamos entre todos y planificamos. Es decir, hay una palabra que figura en la ley que es la gradualidad, en el cual tenemos que tomarla con seriedad a la gradualidad. ¿Por qué? Porque el trabajo de las comisiones, de las creaciones de los institutos que permite la ley, yo creo que establece el clásico refrán de el carro por delante del caballo. Yo creo que es al revés. Primero tenemos que planificar y trabajar entre todos. Yo me comprometo, por supuesto, a trabajar como he colaborado siempre con el Poder Legislativo, porque creo fervientemente la interrelación de los tres poderes del Estado. El Estado es uno solo, integrado por los tres poderes. Y en el respeto que debemos tenernos los unos a los otros está la base de que una provincia crezca. Si no, es indudable que miremos lo que pasa enfrente, lo que pasa por acá cerca nomás,
de que Corrientes por lo menos uno puede expresar lo que quiere en forma libre y trabajar en forma concreta entre todos los actores. Repito, no es mi intención poner un freno a esto, sino un pensamiento. Yo vine a opinar. Si la ley tiene que salir, saldrá. Más allá de la opinión del doctor Chaín, del doctor Panzeri, la doctora Zacarías, la mía. Si tiene que salir, va a salir porque es una voluntad política y yo con la política no me meto. Yo sí elaboro la política criminal que me permite la ley y la Constitución como fiscal general de la provincia. Y como hombre responsable de la misma, porque yo defiendo el Poder Judicial integral, les aclaro que acá el Ministerio Público pertenece al Poder Judicial, no como en la Nación, que es un órgano independiente, con presupuesto independiente. Y les aclaro también que hasta le compadezco a los federales, los cuales ni la Corte Suprema le ha dado la importancia que tiene para ayudarlos en la lucha por el tremendo presupuesto que tiene la Corte Suprema. Acá hay en Corrientes 3 fiscales federales, más el doctor Schaffer, que es del Tribunal Oral. Pero 3 fiscales de primera instancia, 1 en Corrientes para 2 juzgados, el de Libres y el de Goya, que se está encargando del caso Logan. Contra los 35 fiscales que maneja la Fiscalía General. Imagínense. ¿Cómo no van a estar abarrotados? Tienen 3 fiscales. Acá la ministra Bullrich tiene que estar preocupada en la creación de más fiscalías federales para la lucha, más juzgados federales y más presupuesto para las fuerzas nacionales como la Policía Federal y la Gendarmería en principio. Eso es lo que hay que tratar de saber, ver y entender, de que la solución a la correntina es una solución hasta patriótica y loable, porque no nos van a mandar un mango, eso ya saben por experiencia que nos van a mandar un mango. Los mangos van a venir de la provincia de Corrientes. Y por supuesto que me pueden decir, sí, les vamos a dar igual, para eso estamos, sí, pero el tema pasa por la capacitación, la educación de las fuerzas policiales, la capacitación nuestra, la de los magistrados y funcionarios, la salud, porque nuestros hospitales están abarrotados de gente que desde el interior vienen a los grandes hospitales correntinos que están funcionando muy bien, porque en el interior no tienen los medios necesarios, los vulnerables. Acá no tenemos qué hacer con los chicos que se están drogando, no tenemos instituciones, hay que crear instituciones que se encarguen, porque acá únicamente, si una familia tiene un problema con uno de los hijos con respecto a la adicción, únicamente si tiene dinero va y paga, porque el vulnerable que no tiene un mango queda tirado a merced del paco, la cocaína y la heroína. Entonces acá lo que tenemos que hacer es un trabajo integral, porque no vamos a pelear contra Pepito el kiosquero, vamos a pelear contra grandes organizaciones, muchísimas. Para eso tenemos que estar preparados, pero ¿cómo? Trabajando en conjunto y no tirar ideas para que uno esté interpretando esto es así, esto es acá. O trabajamos juntos con el reloj en la mano, con la gradualidad que corresponde, con la seriedad que corresponde y asumiendo que no nos van a dar nada si no nos amañamos nosotros, nadie va a salir adelante más que Corrientes en sí mismo. Es mi idea, y que no se interprete que vengo con un cartel de que nos salga la ley, al contrario, yo soy consciente de que es loable la propuesta del doctor Valdés y los legisladores que trajeron media sanción. Ahora, señores, hay que ser inteligentes y jugar con el reloj si queremos que la cosa salga bien, como es mi intención que salga bien. Y yo vine a expresar en forma sincera lo que me parece a través de la experiencia que los años me han dado. Gracias, señora presidenta. Gracias, doctor Sotelo. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Sí, por favor, le doy la palabra a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Poder Nacional. Buen día. ¿Cómo le va, doctor Ditela? Yo me llamo Enzo Ditela, soy defensor del Tribunal Oral Federal de acá de Corrientes
y si bien soy hace 2 años presidente de la seccional de la asociación, en esta oportunidad vengo acompañado de colegas, funcionarios y magistrados federales que no venimos en representación de la asociación, sino es, como bien se aclarara en la nota que presentamos, venimos en carácter individual a transmitir más que nada nuestra realidad. Nuestra intención fue que se nos escuche, desconocíamos de la metodología de esta sesión, entendemos que es muy importante que se escuche a los magistrados y a los funcionarios provinciales. Nosotros no sabíamos que pensábamos que íbamos a hablar solamente nosotros que la reunión iba a ser quizá por separado, no sabíamos, pero entiendo la necesidad de que tengan que ser escuchados los amigos, y digo amigos porque yo, como bien mencionara el doctor Sotelo, yo fui parte de la justicia provincial 11 años, tengo un gran cariño hacia la justicia provincial, formé parte del Colegio de Magistrados de la provincia que preside mi amigo Diego Núñez Güell, y vemos con mucha preocupación la realidad que acaban de transmitir los colegas de la provincia. Es una realidad innegable. Yo, si estuviese en la justicia provincial, también estaría igual de preocupado. Eso sí, nuestra intención acá es que se sepa un poco de cómo se fue instrumentando algo que va a suceder a finales de año. Esto es, el 1 de diciembre empieza a regir en el territorio de la provincia de Corrientes el Código Procesal Penal Federal con un régimen acusatorio. Esta realidad ya la vive la justicia provincial hace muchos años y trajo muchísimos inconvenientes, además del temor a lo nuevo, pero la realidad es que a medida que se fue implementando el código acusatorio a lo largo y a lo ancho del país, ha ido acompañada esta implementación del código, ha ido acompañada también de esta cuestión que se está debatiendo ahora. Si bien la ley 25062 es una ley vieja, relativamente fue promulgada y sancionada en el año 2005, no todas las provincias adhirieron inmediatamente al contenido de esa ley. No, se hizo y se comenzó a hacer masivamente a medida que el nuevo Código Procesal Penal Federal, que se fue implementando de manera gradual, primero en las jurisdicciones de Salta y Jujuy, luego en Rosario, luego en Mendoza, luego en el sur, en Neuquén, en Ushuaia, en distintas jurisdicciones, ha ido, ahí sí, acompañado de estas leyes provinciales de adhesión, justamente porque se interpreta la necesidad de que la justicia federal, así como bien dijo el doctor Sotelo, nosotros también nos encontramos con muchísimos problemas, nuestra realidad no dista de la realidad de la justicia provincial, a no ser la cuestión salarial que mencionaba, y aclaro desde ya que no fue lo único que me motivó a mí, sino la idea de crecimiento personal, no solamente el sueldo, que lamentablemente me encantaría que ustedes cobrasen lo mismo que nosotros, pero en la realidad es distinta, pero a mí me motivó, al igual que estoy seguro que a los 3 integrantes de la Cámara Federal, no fue solamente la cuestión salarial la que motivó a que sigan creciendo profesionalmente. Eso es harina de otro costal, pero bueno, la realidad es esta, la realidad es que Corrientes, la provincia de Corrientes tiene 25 departamentos, tiene 77 municipios y como bien dijera el doctor Sotelo, existen solamente 3 jueces federales hoy por hoy activos y 3 fiscales de primera instancia. Las fuerzas de seguridad tampoco están apostadas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Las fuerzas federales tienen números reducidos de destacamentos y no en todas las localidades ni en todos los municipios, a diferencia de lo que sucede con la policía de la provincia. Hoy por hoy diría que alrededor del 80-90% de los delitos de narcomenudeo son prevenidos por la policía provincial. Tenemos acá pocas cuadras, la División Antinarcóticos son los que se encargan de investigar y hacer las tareas de inteligencia y en la mayoría de los casos de materializar los allanamientos.
O sea, no es la justicia federal la que está, ni las fuerzas federales. ¿Por qué? Por la cercanía que hay de las fuerzas de seguridad con la comunidad, con la sociedad. Porque están apostadas, como dijera antes, a lo largo y a lo ancho, y conocen la realidad de los barrios. Son los que manejan la información. El conocimiento de un policía de la provincia que está apostado en el barrio de 1000 viviendas, o de no sé cuántas comisarías habrá, no es el mismo conocimiento que puede llegar a tener el escaso número de policías federales que hay en el destacamento que está por Costanera. Esa es la realidad que vivimos hoy por hoy. Se tocó el tema de la salud. La salud no es responsabilidad hoy por hoy del Ejecutivo, ni de la Justicia Federal, ni del Ejecutivo Nacional. Es responsabilidad de la justicia, de la provincia de Corrientes. Todas las cuestiones de enfermos, de adictos, son llevados a cabo y tratados con colaboración de reparticiones provinciales. No interviene la justicia federal ni el Estado nacional, sí el Estado municipal y el Estado provincial. La mayoría de las personas que quieren rehabilitarse terminan internados en el hospital psiquiátrico y solicitamos nosotros siempre colaboración e intervención a todos los municipios y a las áreas sociales de los municipios para tratar a los enfermos y adictos. No es el Estado nacional que está atrás de esa problemática. Nosotros no tenemos cárcel federal en la provincia de Corrientes. Y vuelvo a insistir, y creo que cierta parte del contenido de ese proyecto de ley que enviara al Ejecutivo, y no venimos nosotros a confrontar con ustedes, entendemos su problemática, entendemos su preocupación y entendemos de que el kit de la cuestión acá es la cuestión presupuestaria. No se pueden hacer cargo de un cuantioso número de casos que van a haber sin presupuesto, sin capacitación, sin estructura edilicia, es imposible, y sin que se jerarquice la tarea con un plus o un extra, como hay en la provincia de Formosa, que cobran un 30% más los jueces provinciales que se abocan, o los funcionarios magistrados que se abocan a la cuestión federal, porque se les reconoce, y es una cuestión que tiene que hacer el Estado provincial, reconocer ese plus de tareas, si son jueces que se ven sobrecargados en sus funciones, porque somos seres humanos y también tenemos vida. Me acompaña acá el fiscal general de la provincia, yo no quiero sobreabundar muchísimo más, les agradezco la posibilidad de que nos escuchen y bueno, le cedo la palabra al doctor Carlos Schaffer. Sí, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Tampoco sabía cómo iba a ser la metodología, pero celebro esto porque celebro la democracia. Estamos acá todos los actores preocupados por la temática. Es un tema que a nosotros siempre nos preocupa. El tema del narcomenudeo es algo que degrada a toda la sociedad, al barrio, a la familia, todos lo sabemos. Eso yo le voy a explicar. Lo que quiero decirles es que tampoco venimos a defender que sea federal o provincial. No es nuestra lógica, digamos, porque aún la tenemos nosotros y la estamos trabajando fuertemente. Lo digo por los números de condenas que tenemos por año, que llegamos a 365 personas, por ejemplo, el año pasado. Solamente estoy hablando de narcotráfico, ¿no? Y en, cuestiones de trata, lavado, lo que sea. Lo que quiero decir que esta ley sí les puedo contar, porque hay algunas preocupaciones que sí nosotros la podemos ir dando a entender, como lo dijo recién el doctor Ditela, la cuestión de salud es una cuestión que lo debe enfrentar la provincia y es así, como la cuestión de la prevención del narcotráfico. O sea, la cuestión de prevención del narcotráfico no es una cuestión del Estado nacional solamente, es una cuestión de los estados. Yo siempre reclamo a los estados hasta municipales. Siempre le digo a los municipios, adelántense cuando viene una banda narco, por ejemplo, como en Rosario, que se instaló una banda de sicarios, y nadie sabía nada. Por eso, esto es algo mucho más grande que eso. Y esa es la preocupación que siempre tengo yo, y siempre lo digo en muchas conferencias, cuando lo hablo, digo, hasta el intendente del lugar debe saber quiénes son los que se instalan en su pueblo, en su ciudad. Esa banda fue desbaratada, nosotros los tenemos condenados, pero habían escapado justamente de Rosario porque ahí sí se combatió el narcotráfico fuertemente, se dio recursos y así fue.
Quiero decirles que esta ley evidentemente es viejísima, o sea, si hablamos del 2005 estamos hablando 20 años de la sanción, ¿no? Si es así. Es decir, ya se probó, se aplicó y en algunas provincias es eficiente. Y lo digo así porque, por ejemplo, si estamos acá cruzando el puente del Chaco, quiero decirles que lo que yo veo, porque no estoy trabajando con el Chaco, pero lo que se ve es un excelente resultado. Y lo digo así, y no me importan los partidos políticos, no me importan las ideologías, no me importa quién gobierna. Lo cierto es que cuando hay una decisión política, las cosas funcionan. Cuando no se quiere que haya piqueteros, no hay piqueteros. Es raro, pero es así. Es decisión política. Entonces, el tema del narcomenudeo o el narcotráfico a gran escala es una decisión política. Si realmente todos estamos comprometidos, va a disminuir, va a mejorar. No se va a terminar, no lo termina Estados Unidos. Pero quiero recordarles algo que es muy importante, porque acá hay una preocupación de si las fuerzas provinciales están o no preparadas. Quiero recordarles que las fuerzas provinciales, como la Dirección de Drogas Peligrosas, está encargada exclusivamente de narcomenudeo, pero eso es algo, también una idea equivocada, porque cuando asumen las provincias el narcomenudeo, cualquier fuerza, incluso las federales, pueden trabajar en la cuestión de narcomenudeo. Es decir, quien está encargado de una investigación puede delegarle a cualquier tipo de fuerza. Y eso es algo que yo siempre también lo digo en las conferencias y celebro que la Argentina tenga 5 fuerzas entre federales y provinciales que pueden investigar todo. ¿Y saben cuál es la importancia de eso? Que hemos tenido grandes resultados, como lamentablemente la causa Zapucay, donde hubo detenidos de todas las fuerzas, jefaturas, de miembros de las fuerzas inferiores. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, que a veces nosotros lo usamos de ejemplo, yo siempre suelo decir que en Estados Unidos tenemos un grupo antidrogas que se dedica solamente a eso. Entonces, controlan y tienen el monopolio de esa investigación. Eso es un error. Nosotros en la Argentina tenemos que celebrar que todas las fuerzas, porque yo he escuchado a narcotraficantes decir, yo arreglo con una, pero me viene la otra, me tengo que ir del país. Lo he escuchado de peruanos que lo han dicho así, y eso es lo que ocurre, porque por eso ustedes ven los resultados positivos. Hemos tenido investigaciones hechas por Gendarmería, donde fueron detenidos jefaturas de prefectura que inventaban procedimientos acá en Corrientes. Traían ellos la droga y hacían como que hacían un operativo y después se la quedaban. Pero no hablo de hipótesis, son hechos concretos que nosotros condenamos, jefaturas de prefectura. Entonces la preocupación esa de la corrupción, si hay corrupción o no en la policía, o quién gobierne, o quién decida esta cuestión de política criminal, porque vuelvo a repetir, cuando hay una decisión política, se acabaron los piqueteros. Entonces, los invito justamente en esas cuestiones de corrupción, se puede investigar claramente, es más, ahí donde la fuerza federal o la justicia federal es la que va a investigar el narcotráfico a gran escala. Es decir, cuando nosotros tengamos las facultades de poder solamente investigar, va a disminuir la cantidad de microtráfico. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo así, lo grafico de esta forma. Yo digo cuando explota la bomba. Cuando viene un cargamento de 5 toneladas de marihuana que nosotros agarramos en la ruta o lo estamos investigando, explota la bomba y se distribuye en todos los barrios de Corrientes. Es como si fuera una empresa de gaseosa, digamos, que distribuye, que tenemos distribuidores que se llenan todos los kioscos. Entonces ahí ya tenemos más actores que tenemos que investigar. Es decir, esa es la importancia de que la justicia federal asuma exclusivamente la investigación del delito complejo. Vuelvo a repetir, no vengo a defender ni a decir que está bien o está mal. Yo lo que quiero decirles, y los gobiernos provinciales van a poder fijar su política criminal. No quieren piqueteros, no van a tener piqueteros. No quieren narcotraficantes, no lo van a tener. Pero es una pelea y además yo quiero decirle que en Salta funciona el narcomenudeo y ¿saben cómo funciona? Porque a veces también dice, bueno, pará, pero acá hay un compartimento estanco, no se va a investigar para arriba. Es mentira. En Salta pusieron una oficina de narcocrimen y al lado está la de Procunar NOA se llama. Es decir, hay un pasillo de por medio, y o sea que trabajan conjuntamente. Entonces eso es fácil de solucionar. Si estamos hablando de eso, es fácil de solucionar. Por eso yo lo que digo es que la justicia federal debe investigar el narcotráfico, pero además nos discutimos si faltan recursos. Nosotros ahora nos están por imponer, aplicar el acusatorio, estamos en la discusión de cuántos recursos nos van a dar, pero lo vamos a tener que cumplir, lo vamos a tener que ejecutar. Se habla de falta de recursos contra las grandes organizaciones, y justamente las grandes organizaciones tienen recursos, pero no por eso la justicia federal o las fuerzas federales dejan de investigar.
Es al contrario, se sigue con más ímpetu con lo que tenemos. Hemos logrado un montón de cosas. Por eso, desde este punto de vista, nosotros venimos a acompañar si ocurre esa transición. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto con el doctor Sotelo, con quienes sean los actores que tengan que aplicar, porque es nuestra obligación, pero no solo como funcionarios magistrados, como ciudadanos. Nosotros somos de una generación donde mis compañeros mueren por la adicción. Entonces nosotros tenemos que estar comprometidos, hijos de ustedes que se drogan. Entonces, esto no es una discusión de yo te tiro la pelota a vos, no es ni siquiera, yo no sabía, ni leí el proyecto, la verdad, porque no venía a defender ni a hacer nada. Pero eso de abarrotamiento, sí, hay abarrotamiento, hay mucho trabajo, hay pocos fiscales, hay que pelear en forma conjunta con la provincia, reclamar más fiscales federales, reclamar más justicia federal, sin ninguna duda. Pero por eso yo digo, a veces hay cosas que solamente con preguntar, y vengo a trabajar en forma común con el Ministerio Público Fiscal de la provincia, porque a partir del 1 de diciembre va a ser nuestra obligación generar la política criminal de esta provincia en la cuestión federal. Así que yo los invito, digamos, ustedes reflexionen si está bien o está mal. Yo lo que digo es una cuestión que ha sido estudiada, entiendo yo que hoy con un gobierno con perfil diferente está haciendo un refuerzo, por lo que entiendo que salió la ministra Bullrich a decir que va a fortalecer la cuestión esta para que las provincias asuman el narcomenudeo, pero ya se está aplicando, entonces no es cuestión de mirarlo acá enfrente, en otras provincias, en Salta. Y si a ustedes les parece que eso está bien, y si no, en el peor de los casos nosotros seguiremos pidiendo también que nos refuercen a nosotros los recursos. Es decir, si no son ustedes, somos nosotros. Nosotros lo estamos haciendo con lo que tenemos y cada vez que reclamamos algo decimos, miren que en Corrientes no tenemos narcomenudeo, en cambio cruzando el puente sí lo hay. Así que desde ya agradezco esta invitación. Era solamente exponer esto, no confrontar con nadie, al contrario, invitar a las autoridades provinciales, como nosotros también nos comprometemos a trabajar en forma conjunta. Es un tema que realmente preocupa, pero hay que tener decisión, hay que tener ganas de que eso se termine. Nosotros trabajamos a veces con cuestiones que tienen que ver con la salud de la persona, cómo viven los pequeños. A veces hay cosas que son degradantes en el narcomenudeo, porque las primeras víctimas son los hijos de las personas que venden droga en esa casa. Así que bueno, solamente invitarlos, siempre estamos a disposición, el Ministerio Público Fiscal está a disposición, el Ministerio Público de la Defensa también hace un gran trabajo, también social, así que los invitamos a que lo que quieran compartir con nosotros, si sale la ley, bienvenidos, estamos a disposición, y si no sale la ley, seguiremos trabajando en forma conjunta con todas las autoridades que realmente estén preocupadas por el tema. Es de un lado o del otro, no hay otra, o estamos a favor o estamos en contra. Acá tenemos que estar en contra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor. Muy amable. No sé si alguien más de las instituciones invitadas quiere hacer uso de la palabra. Creo que hemos agotado con las instituciones que habían presentado notas a la comisión. Lo que no sé si algún diputado quiere hacer algún comentario, alguien de la comisión. Entonces, como presidenta de la comisión, no me queda más que agradecerles. Yo creo que, y siguiendo las palabras recién del doctor Rezoagli, creo que nadie en este recinto está discutiendo cuál es el camino que tenemos que seguir. No creo que nadie esté en contra de poner todas las herramientas ni la expertise en la temática para combatir esto que afecta a las familias. Lo que acá hoy se pretendió con esta reunión ampliada es escuchar todas las voces y queremos normas operativas, queremos normas que resuelvan realmente los problemas, no queremos respuestas simbólicas. Entonces, en esta reunión ampliada, por eso mismo, se invitó a todos los diputados para que puedan acompañar. La idea es buscar, analizar profundamente esta temática, hacer las mejoras que crean pertinentes y realmente avanzar si fuera necesario, pero buscando, vuelvo a insistir, repitiendo palabras de padres y de vecinos, una respuesta real, no simbólica. Eso demanda la sociedad civil de nosotros. Así que si nadie más quiere hacer uso de la palabra, los integrantes de la comisión,
nuevamente agradecerles por el tiempo y obviamente que de cada uno de ustedes vamos a requerir seguramente más opinión, más información, porque el único motivo que nos mueve en este trabajo es que realmente podamos trabajar todos. Eso, la democracia y la diversidad construye siempre para mejor una provincia. Muchas gracias.